capítulo 13, versículos 18 al 30. El título que yo le puse en este día: tan cerca y tan lejos de Dios. Y es un mensaje que tiene una parte bastante triste. Yo creo que, bueno, a veces les he comentado desde aquí que hay mensajes con los cuales yo batallo y parece que este es uno de esos. En un sentido, es difícil hablar de algo tan negativo, y yo creo que me parece que hay muy pocos pastores que a veces queremos hablar de Judas, pero es necesario hablar y profundizar, porque vamos a ver solamente unos 12, 13 versículos que tienen que ver con la traición de Judas, pero cuando nosotros nos adentramos en ese mensaje, a veces tenemos tantas dudas, a veces podemos ver algunos ángulos que parecieran así como injusticia. Hay muchos debates teológicos de si Judas era completamente malo. Algunos teólogos liberales dicen que era incluso alguien bueno, pero nosotros, hermanos, vamos a ver que alguien que puede estar de alguna manera tan cerca de Dios, en el sentido de que está expuesto a sus enseñanzas, de todas formas no es suficiente si no se ha rendido por completo a Él. Vamos a analizar eso. Vamos a ver dos cosas: una cercanía con Jesús que resulta inútil. Y en las iglesias, hermanos, hay muchas personas que pueden estar viviendo y experimentando esto. Pareciera que están tan cerca de Dios, pero eso no les ha servido en absoluto para la eternidad. Y vamos a ver cómo es que si siguen en ese camino, hermanos, se convierte en un camino sin retorno a la condenación eterna. Ellos llegan a un punto en el cual ya no se pueden arrepentir. Entonces, este mensaje es algo duro quizá, pero necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprender a compartirlo y ver esa faceta donde todos tienen una oportunidad para conocer la gracia de Dios y rendirse a Él. Pero si se nos deja un pasaje como este, es que también es una realidad, hermanos, que hay muchas personas que son congregantes en las iglesias. Han gustado del Evangelio, pero no han rendido sus vidas a Cristo. Pero sin embargo, este es un mensaje que creo que es necesario conocer y comprenderlo para poder compartirlo a alguien y hacerlo volver de esa situación. Vamos a ver, déjenme leerles estos versículos del 18 al 30 que dicen lo siguiente: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaban. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Déjenme hacer otra oración, hermanos. Padre, en este momento yo solo te pido que nos des reverencia ante tu palabra, Señor. Quiero pedirte, Señor, que podamos sentir esa solemnidad de quién estamos presentes, Señor, en este momento. Y tú revelaste quizá algunas cuestiones complicadas para que nosotros las aceptemos, Señor, y necesitamos ayuda de tu Espíritu Santo. Y te pido, Padre, que Él también esté obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos sentir, Señor, el peso de tu palabra en este momento, y que sea el que cambie nuestro entendimiento
y nos ayude a vivir de manera distinta. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver una cercanía con Jesús inútil. Y eso fue lo que le sucedió a Judas. En estos versículos 18 y 19 avanza el relato. Ya estamos en la última noche de la vida de Jesús. Y han pasado algunos incidentes, como el que Jesús lavó los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas. Pero continuando ahí, en esa misma noche, en esa misma tarde, donde se está preparando todo en el aposento alto y están a punto de tomar la cena del Señor, ocurre lo siguiente. Déjenme leer nuevamente este versículo 18. Jesús estaba hablando a sus discípulos de que había alguien de ustedes que no pertenecía de manera íntima con Jesús. Cuando estuvo lavando los pies a los discípulos, si usted recuerda, Pedro rehusaba y le decía: no quiero que me laves. Y cuando Jesús le explica: si no te lavo no vas a tener parte conmigo, entonces él se toma ahora sí en serio y le pide: si es así, entonces también lávame todo mi cuerpo, no solamente mis pies, mis manos y mi cabeza. Pero él está diciendo: ustedes ya están limpios, ustedes ya han recibido lo principal. Jesús les quería dar a entender que eran hijos elegidos. Pero sin embargo, hermanos, después de eso, fíjense lo que dice en el versículo 18: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Ya han sucedido ya 3 años los que han pasado los discípulos con Jesús, pero uno de ellos había pasado desapercibido como alguien que no pertenecía al rebaño de nuestro Señor Jesús. Y en este momento, hermanos, se va a revelar. Jesús va a desenmascarar a aquel que pues ha pasado desapercibido. Y Jesús le conoce, ¿verdad? Cuando Él dice: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, he escogido, es porque Jesús no solamente debemos de entender que creemos como creyentes y en nuestra declaración de fe de la iglesia, creemos que existe una elección antes de la fundación del mundo, donde Jesús sabe quiénes van a ser sus hijos. Y llega el punto cuando les hace el llamado para que ellos tengan fe y se arrepientan y se vuelvan a Él. Pero esta elección también, más que nada, hermanos, se está refiriendo a que Jesús, Él hizo una oración antes de elegir a los 12. Jesús pasaba un tiempo de comunión y tenemos evangelios como el de Lucas, donde se resalta más ese aspecto de la oración. No fue una noche cualquiera la anterior, en la cual él pasó y eligió así al azar a los 12 apóstoles. Él sabía que estaba eligiendo a Judas, aquel que le iba a traicionar. Entonces Él está confirmándole: saben que yo sé a quienes he elegido. Pero también al mismo tiempo les está diciendo: no todos ustedes están bien. Así que es una referencia directamente de todos. No habla de todos en ese sentido de que los 12 están formando parte de su reino, sino que se refiere a Judas. Si usted retrocede al capítulo 6, en el versículo 70, también él les había dado este indicio, y pareciera que esa declaración no traía carga a su corazón, pero en este momento está trayendo carga. Fíjense lo que dice el versículo 70: Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Entonces debemos de entender, esa es la elección. Yo escogí a los 12 y aún así, aunque Jesús tenía el previo conocimiento de lo que iba a hacer Judas, Él decidió proseguir con el plan que tenía Jesús. Y todas estas cosas, ese plan que se había determinado desde antes de los siglos, aquí podemos a lo mejor hacer este breve paréntesis. Están Dios, el Espíritu Santo, Padre y el Hijo, y están viendo ellos no trascienden en el tiempo, en la época que nosotros estamos, del pasado, presente y futuro. Sin embargo, ellos conocen toda la historia de la humanidad, y es como si ellos dijeran: tenemos que diseñar nuestro plan para que traiga más gloria y se refleje qué tan grande es nuestro amor y nuestra misericordia.
Y si ellos, hermanos, no hubieran metido esa parte de la traición de Judas en la historia, no cobraría el mismo sentido de la salvación que tú y yo podemos tener. Piensen en lo siguiente: cuando hay alguien tan cercano a Jesús y le traiciona, eso hace ver que Jesús está dispuesto a amar también al peor de los pecadores. Y lo vimos, ¿verdad?, en la ocasión pasada, porque a Judas mismo le lava los pies. Pero aquí, hermanos, también tenía que ver ese cumplimiento de la Escritura. Por eso también tenemos escrituras proféticas, y a la que hace referencia directamente, hermanos, es en el Salmo 41, cuando Jesús les está diciendo: necesitamos hacer esto para que se cumpla la Escritura. Y es porque así como estuvo dejando rastro todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, estaba dejando un rastro la Escritura de todo lo que le iba a suceder a Jesús. Pero ahí, hermanos, en el plan de salvación, en todo esto que diseñó Dios, se encuentra lo siguiente en el versículo 9: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Entonces están avanzando las horas, hermanos, y cada vez hay más promesas que se tienen que cumplir. Y ya llegó ese minuto, ya llegó ese momento donde Jesús les dice: ¿saben qué? Se tiene que cumplir también el Salmo 41. ¿Por qué? Esto estaba profetizado: alguien tan cercano a mí tiene que ser el que me traicione. Y nosotros, hermanos, seguramente hubiéramos diseñado distinto esto. Yo creo, no sé usted, pero a mí se me hace que Judas, por lo que sabemos que significa su nombre, es justo. Judas es un nombre tan positivo, hermanos. Pero a partir de este incidente de la historia de la humanidad, hermanos, al menos yo y muchos pueden estar de acuerdo, yo no sé si usted se ha encontrado una persona que se llame Judas. Pudiera ser, pero es terrible lo que pasó, porque Judas llegó a trascender de una manera tan negativa, y era un nombre hebreo, era un nombre con un significado positivo, que los padres de él seguramente pues pensaron: no, pues vamos a ponerle eso porque creemos en la justicia. Pero lo que llegó a hacer Judas, la traición que hizo alrededor de la humanidad, hace que ese nombre, hermano, sea tan despreciable. Yo sospecho, y no me sorprendería que hasta a lo mejor en algunas reglas que tenemos aquí en registro civil, de que hay nombres prohibidos, tal vez hasta ese entraría en la calidad de que le van a hacer bullying durante todo el resto de su vida a ese niño, a esa persona. Tal vez ese nombre lo usaríamos para cosas bien desagradables. Yo una vez les platiqué que estaba evangelizando con unos exdrogadictos, y ellos les ponían nombres, les ponían apodos a los perros bravos. Entonces eran nombres similares. Yo creo que un nombre así le pondrían: este perro se portó bien traicionero, ese es el Judas. Y ellos así le ponían a los perros cuando andábamos repartiendo folletos y nos acercábamos, salían perros bien bravos, así tipo Rottweiler. Decía: ahí está un Saulo, ahí va un Saulo, y nos saludaban. Entonces yo creo solamente para ese tipo de cosas utilizaríamos el nombre de Judas. Y lo vemos, ¿no? Hay grupos musicales de metal que pues solamente honran sus letras a Satanás y tienen esos nombres, Judas. Pero hermanos, esta parte de la historia de la redención es tan importante y tan profunda. ¿Por qué Jesús permitió todo esto? ¿Por qué se diseñó todo esto? Desde el momento en que estamos viendo que ya está en la Escritura, es porque le va a traer gloria a Dios. Un incidente tan repugnante, hermanos, una traición tan amarga, hace que cobre más sentido también la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús se les está diciendo: ¿saben qué? Se los voy a indicar, me va a traicionar a alguien de ustedes, y cuando suceda tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Porque hay muchas señales que se están cumpliendo, hay tantas cosas que se han dicho de mí, por ejemplo, que iba a entrar en una asna, en un hijo de asna que nunca había sido montado,
De esa manera iba a llegar a Jerusalén. Entonces, cuando se cumpla esa profecía y ellos analizaran y pensaran y meditaran, los discípulos después de la resurrección dijeron: oye, sí es cierto, se cumplió esa profecía. Y cada una de las profecías que decía: oye, sí es cierto, Jesús se murió en una cruz como estaba profetizado. Es verdad, hasta estaba profetizado que tenía que entrar en una tumba de alguien rico. Pero, hermanos, también estaba profetizado que alguien tan íntimo y más de ese grupo de los 12 tenía que traicionar. ¿Y cuál fue el propósito, hermanos? Aquí se está recalcando y Jesús mismo lo está diciendo: es para que ustedes crean en mí. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Y de alguna manera también esa traición, cuando ellos vieran todo esto a la luz ya de la resurrección, de la venida del Espíritu Santo, y que se les estén aclarando todos, y van a decir: sí, cierto. Entonces es una prueba más que debemos de agregar para creer en el Hijo de Dios que se hizo humano, que fue nuestro Redentor. Esto nos muestra que nada sorprendió a Dios, hermanos. Nosotros no creemos, y invito a que usted también esté completamente convencido que esto no es algo que se salió de las manos de Dios, es algo que Él mismo diseñó. Alguien íntimo y cercano que le iba a traicionar. No le tomó por sorpresa en absoluto. Si nos pasamos en el versículo 20, para seguir entendiendo esto, fíjense: en verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Todo este tipo de cosas está haciendo Jesús, y es el plan divino para que, dicen, entre más profecías se estén cumpliendo, eso va a ayudar para que me reciban a mí. Yo envié al Hijo, yo le dije que Él explicara este plan. Jesús está explicando todo lo que va a pasar con su vida, todo su propósito, y la muerte y la resurrección, y lo que implica para la redención de la humanidad. Pero dice: cada una de estas profecías que se están cumpliendo es un factor para que nosotros les recibamos, hermanos. Tiene un buen propósito. Es para eso, ni más ni menos. Un creyente, hermanos, también, haciendo a lo mejor una especie de contraste, es útil, porque Jesús está planteando esto: cuando me enviaron a mí, si me reciben a mí, el Padre, están recibiendo al Padre. Pero no se va a quedar ahí esto. Nosotros vamos a seguir enviando a hijos, vamos a seguir enviando instrumentos para que compartan el mensaje de salvación, y cuando reciban ese mensaje van a estar recibiendo al Padre. Y ahí, implícitamente, solamente un creyente, hermanos, es útil. Solamente un hijo de Dios se convierte en el conducto para que otros se conviertan a Dios. Ahí sí vemos algo que es útil en el reino. Pero en la cuestión de Judas, hermanos, la cercanía que tuvo con Jesús fue completamente inútil. Él no aportó nada bueno. Su vida fue tan trágico y su final. Así que eso nos demuestra, hermanos, que solamente el Hijo de Dios, que ya ha recibido a Jesús mismo, es el único que puede convertirse en canal y ser útil para traer a otras personas y reencontrarlos con Dios. Ahí en ese mismo capítulo 13, fíjense lo que dice el versículo 10. Jesús les dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Esa limpieza es la justificación, es la adopción, hermanos. Todo aquel que ha sido limpio y está destinado, ¿verdad?, a consumarse la salvación y la justicia perfecta, son las personas que son útiles, son las personas que Dios envía para que su mensaje sea conocido y reciban y se reencuentren con el Padre. Pero Judas no se encuentra en ese grupo. Así que esa cercanía de los 12 años que él podía, muchos sospechan de que más adelante, cuando Jesús le va a dar el pan, parece que no hizo mucho esfuerzo, y es muy probable que Judas estaba sentado tan cerca de Jesús. Así como Juan,
se describe, ¿no? Estaba a su lado, por eso le hace la pregunta, pero también puede ser un indicio, una sospecha de que se están mostrando las intenciones y el orgullo de Judas. Los que buscaban los lugares prominentes de estar al lado del anfitrión, Jesús preparó esa cena para sus discípulos, y es muy probable, hermanos, que Judas estaba tan cercano a Jesús, pero su vida fue inútil para él. Está avanzando todo esto y Jesús, si se fijan, hermanos, acaba de declarar en este versículo 20: les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Jesús pudo en su mente visualizar y ver que los 11 discípulos les recibieron, pero hubo uno que no les recibió. Jesús fue enviado, pero solamente uno jamás le recibió. Y es muy probable que por eso es la razón de que él se haya conmovido en el siguiente versículo. Leamos del 21 y 22. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaban. Y antes de seguir avanzando y tratar de desmenuzar un poco estos versículos, porque hay muchas enseñanzas, hermanos, en las que yo me quiero detener bastante, es en esta cuestión de que Jesús, hermanos, se angustió. Es un sentimiento que está ocurriendo en este párrafo, y yo creo que sería bueno de los que más resaltáramos. Hay tantas cosas que analizar, hay tantas cosas de las que pudiéramos aprender, pero yo quiero, hermanos, que veamos ese carácter de Jesús. ¿Cómo es posible que el creador del universo, el que va a revivir a la humanidad, él, hermanos, se angustie? Eso significa, hermanos, que la manera en la cual se hizo hombre efectivamente fue de manera completa. Él, hermanos, llegó a tener sentimientos como tú y como yo. Entonces también esta doctrina de la encarnación de Cristo nos trae tanta esperanza, hermanos, porque podemos ver que Él sí siente empatía de cualquier tipo de cuestión que nos ocurra a nosotros. Este pasaje también pudiéramos resaltar eso, que Jesús padeció la traición. ¿Y cuántos de nosotros, yo no sé si ustedes pues han recibido seguramente una traición, pero a veces no una tan amarga, alguien así tan cercano como un familiar, que él haga algo que te hierve? Y eso es lo que le está pasando a Jesús, hermanos. Él está sufriendo, él, hermanos, se angustió. Y debemos de ver más allá de la simple escena, porque, hermanos, una alma se está perdiendo, se está yendo a una condenación eterna. Y parece ser que al único que le preocupa es a Jesús. Yo creo que a nadie nos pudiera preocupar más genuinamente y más profundamente que es una verdad esto, hermanos. Usted vaya al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11. Usted debe conocer este pasaje, es bueno recordarlo en este momento. Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? En Ezequiel él planteó eso. Ese es mi carácter. Yo no me regocijo cuando un impío es aplastado con la ira de Dios. Y sin embargo, eso va a suceder, hermanos. Se merecen eso por despreciar la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, no podemos anular esa compasión de Jesús y del Padre, donde dice: yo no deseo eso. Ustedes fueron mi creación. Les puse un espíritu para que tuvieran una eternidad a mi lado. Entonces, si no van a pasar esa eternidad a mi lado, también es algo angustiante para mí. Parece ser, hermanos, que siempre que tal vez muchos creyentes
Y sobre todo, pues teólogos que no son cristianos se acercan a este pasaje y ven más allá solamente esa cuestión negativa de que era algo imperdonable para Judas, era un punto sin retorno, pero no resaltan esto, hermanos. A Jesús sí le dolió, Jesús se preocupó, Jesús, hermanos, convivió con él 3 años. Y 3 años tú te encariñas con alguien. Y esos 3 años tú le permitiste vivir experiencia tras experiencias para que viera el poder y la autoridad desplegada de Jesús en muchos aspectos. Él hizo tantas cosas que compartiera Judas con él. Estuvo tan cerca, hermanos, pero esa cercanía fue inútil. Pero todo recayó en la voluntad de Judas, en esa responsabilidad humana. Esa tragedia se convirtió así por Judas mismo. Fíjese cómo se sigue describiendo. Los discípulos estaban perplejos. Y decían, ¿cómo es posible que uno de los 12, los que teníamos una intimidad superior a cualquiera de los discípulos que seguían a Jesús, los que estuvimos más cercanos, no se lo podían creer, hermanos? Ninguno sospechó de Judas. Si usted regresa al capítulo 12, en el versículo 6, está escrito ya a manera de futuro, porque Juan hasta entonces entiende que el corazón de Judas estaba tan alejado, por lo que dice aquí en el versículo 6, dijo esto Judas, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, él, durante esos 3 años, en algún punto, su avaricia se estaba manifestando. Y nadie se daba cuenta, hermanos. Él era experto en robar, seguramente. Él era experto en mostrarle los balances, en hacer que confiaran en él. Todo lo que él administraba, seguramente tenía esa capacidad, ¿verdad?, de administrar todo lo económico, pero nunca nadie sospechó. Por eso cuando Jesús esa noche le dice, uno de ustedes va a ser el traicionero, nadie pensó en Judas, hermanos. Por eso se quedaron perplejos. Pero el único que no pasa desapercibido es a nuestro Señor Jesús. En el capítulo 2, en el inicio de este evangelio, Jesús les había dicho en el versículo 25, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Jesús ya conocía a Judas. Jesús era el único que sabía que él estaba robando. Él sabía que tenía intenciones siniestras en su corazón. Él sabía que buscaba más un interés personal que una relación con Jesús. Esa es una cercanía inútil, hermanos. Pero así como es verdad que alguien puede pasar tiempo con aparente cercanía con Jesús, estar expuesto a sus mensajes, a su persona, al despliegue del poder de su Espíritu Santo, de todas formas es inútil si nunca se ha rendido a Dios. Y quiero que antes de terminar este punto veamos el contraste que se muestra aquí en estos versículos 23 al 25 y que tiene que ver más que nada con Juan, el autor de este evangelio. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y aquí en esta escena se nos describe a alguien pareciera completamente lo opuesto a Judas, alguien que verdaderamente sí estaba cercano a Dios, porque se narra así de manera literal, ¿no? En la Reina Valera 60 y en muchas traducciones así como esta, parece que se recostaba en el pecho, pero tal vez, hermanos, esa traducción no esté del todo claro. Cuando nosotros vemos la historia y la época de los pintores, el que hizo la pintura de Jesús en la mesa, y todo ese tipo de arte que se generó en el siglo XVIII, XIX, a mí siempre me ha causado como
una actitud algo negativo, porque digo, ¿por qué nadie de ellos estudiaba o estaba convencido acerca de que el dibujo que hace es acorde a la cultura y al tiempo? Yo no sé qué les pasó, pero esa pintura, la más famosa que encontramos en miles de hogares mexicanos, están sentados en una mesa, pero es una mesa común como la de nosotros, con una altura de 1 metro de alto tal vez. Está Jesús, está suena así como hasta el chiste a algunos, parece que uno está volteando a la cámara que está dibujando, pero no, hermanos, la escena es completamente diferente a ese dibujo que usted ha visto, porque esas mesas estaban a unos 40, 50 centímetros del suelo y ellos comían recostados. Encontramos en el relato de Jesús cuando llega una mujer y por atrás llega y empieza a enjugar los pies de Jesús, ahí en la casa de Judas el fariseo. Y es porque así estaba, Jesús estaba recostado en el suelo y se acerca, y aquí todos estaban, digamos, a la misma altura que Jesús. Pero Juan se acerca a la altura del pecho como para acercarse y decirle: oye, queremos saber quién es. Como sea, hermanos, a lo mejor estos son detalles que pudiéramos analizar, de si realmente, literalmente recostó su pecho, su cabeza en el pecho de Jesús o no. Pero lo que sí resalta este pasaje es que es una cercanía, es una confianza, y que hasta Pedro le dice: tú estás ahí, pregúntale. Y lo más sorprendente, hermanos, es que Juan nunca menciona su nombre literal así en este evangelio. Era la manera de redactar, de escribir, nunca decía yo estuve ahí, sino que más bien, fíjese, uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús, para que él haya escrito su evangelio y ponerle el discípulo a quien Jesús amaba. Suena algo hasta pretencioso, no sé, como si él estuviera diciendo el favorito. Pero debemos entender, hermanos, que para Jesús todos eran los favoritos, pero que Juan esté escribiendo y que tenga esa libertad, y que sabe que no está exagerando, no está siendo orgulloso, se va a quedar plasmado ahí porque el Espíritu Santo lo está inspirando, está trayendo esos pensamientos de cómo va a redactar a los cristianos del primer siglo, y él está escribiendo su evangelio. Yo quiero poner esto: era el que Jesús amaba. ¿Por qué, hermanos? Eso es sorprendente, porque él en verdad sí era cercano a Jesús. Ahí es donde encontramos ese contraste. A veces hay una pregunta que muchos cristianos batallan en responder: ¿cómo puedo estar completamente seguro de que yo soy salvo? Y esa pregunta, hermanos, la Biblia lo responde, dice: el Espíritu mismo da testimonio de que son hijos de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 8:15: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Está diciendo el apóstol Pablo, ya nos sale natural. Cuando somos adoptados, nosotros podemos tener esa seguridad de decirle: tú eres mi Padre, tú eres alguien tan cercano, yo soy tu hijo. Entonces Juan sentía esa confianza, el que Jesús amaba estaba allá al lado. Entonces, hermanos, así como vemos un pasaje como estos tan siniestros, donde alguien puede estar tan cerca y tan lejos de Jesús, es una realidad que también hay quienes están cerca literalmente, pero también cerca íntimamente de Jesús. Y ahí está esa parte, ese contraste. Juan, alguien tan cercano a Jesús, que se atrevió a describir eso: yo soy alguien que amaba a Jesús. Una vez visto esto, esa cercanía inútil de Judas, hermano, y esa clara diferencia de que él no podía estar cercano en lo íntimo como Juan, si permanece en ese camino, hermanos, todo va a llevarle a la ruina. Y es la segunda parte de este mensaje: un camino sin retorno a la condenación eterna.
Y aquí iniciamos esta parte, es como un descenso de lo más triste que vamos a encontrar en la Escritura, hermanos. Juan 13:26. Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Siguen avanzando los minutos y se tiene que cumplir todo. Y Jesús ya sabe, ya se conmovió, ya se estremeció de ver que se está consumando en ese mismo minuto la traición. Y él ya tiene que revelarle a los demás. Y les dice: está bien, se los voy a mostrar. Y así de sencillo, voy a mojar el pan. Hay una especie de salsa que está aquí. Y al que se lo entregue, ese es por aquel que ustedes están perplejos y confusos de quién es el que me va a entregar. Así se los voy a mostrar. Sin embargo, hermanos, Jesús hace eso y ni aún así ellos caen en cuenta. ¿Por qué? Porque todavía se les hace increíble que alguien sea capaz de traicionar a Jesús. El pasaje nos indica inmediatamente, ellos se confundieron, pensaron que iba a ser otra cosa. Pero, hermanos, aquí la Escritura nos dice algo tan siniestro: Satanás entró en él. Y de las cosas más oscuras que pudiéramos hablar y que alguien pueda experimentar en esta humanidad, yo creo que es esto. Y es necesario, hermanos, también predicar esto en los púlpitos, porque parece que este tipo de cosas son tan desagradables que no nos gustan. Sabemos que es una realidad que las personas pueden ser poseídas por demonios, porque en el ministerio de Jesús cada rato le traían personas así. Pero, hermanos, esto todavía es más siniestro, porque la persona misma de Satanás es quien poseyó a Judas. Y Judas le abrió esa puerta porque él continuamente estaba manifestando que era más importante su interés propio y no Jesús. Él estaba rechazando constantemente a Jesús, pero llega un punto en el cual esa traición se consuma, porque ya Jesús le está diciendo enfrente de todos: ¿quieren saber qué me va a traicionar? Aquí está el pan. Y si se lo entrega a Judas, o sea, ya Judas también, su conciencia humana, su voluntad, él está aceptando eso, hermanos. Y ahí ocurre, en ese instante se abre la puerta de par en par para que todo el mal, para que la persona misma de Satanás entre y lo posea. Cuando uno escucha relatos y experiencias y testimonios, que no es que yo haya escuchado muchos, pero creo que los pocos han sido suficientes para ver que siempre es un patrón, y hasta uno lo ve en las noticias. Siempre que ocurre una de las peores tragedias, hermanos, pareciera que las personas no estaban del todo en sus 5 sentidos. Yo estaba recordando, ¿verdad? Porque en aquella ocasión que me fui a pescar con Adrián, un amigo, y él nos decía, hubo una persona que adoraba a la Santa Muerte, y a raíz de todos esos sucesos él asesina a su padre, pero como que no cayó en cuenta hasta que ocurrió. Ya estaba muerto su padre y como que él vuelve en sí. Y así ocurre, hermanos, cuando alguien es poseído por el mal. Es algo que pierde su voluntad. A determinado grado también pudiéramos pensar de posesión, esa voluntad se pudiera controlar un poco más. Pero ya si Satanás mismo está literalmente adentro de Judas, era algo que se convirtió en su títere. Todo lo que hizo en los segundos posteriores ya fue algo que solamente sirvió para los propósitos de Satanás. Aún así, hermanos, todo esto lo permitió Dios, todo esto era el plan de Dios. Y aquí Judas es culpable porque tiene su voluntad humana. Él estuvo también expuesto al amor de Jesús. Y si se fijan, nuestros pensamientos pudieran quedar todavía dudas: ¿qué está pasando aquí? ¿Pero por qué? Y van a surgir muchas preguntas de por qué, cómo es posible, y que quisiéramos tener tan claro este mensaje.
Pero yo creo que lo que se nos deja aquí, hermanos, es suficiente para sacarle el mejor provecho. Y es eso: existe un camino sin retorno. Existe un camino en el cual, hasta Jesús mismo le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esa traición, consúmala. Y esa ambición, hermanos, fue revelada. Jesús había enseñado en parábolas como aquella donde decía: es imposible amar a Dios y a las riquezas. Eso no se puede hacer. Pero ahora que Satanás ha entrado a Judas, es una muestra de que se consumó ese rechazo. Vaya al Evangelio de Mateo en el capítulo 26, los versículos 14 y 16, les leo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Ellos le pesaron 30 monedas de plata, o sea, 30 ciclos, 432 gramos, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Así que eso ya estaba en la mente de Judas, hermanos. Él ya quería traicionar a Jesús. Él quería sacarle un provecho, pero ya es en ese mismo segundo donde Satanás entra, se consumió. Aquellos planes no habían sido revelados, hermanos, pero aquí ya todo se ha revelado y se entra en ese punto sin retorno, porque todo lo que nos narran los evangelios de los minutos posteriores es algo donde ya Judas no tiene la capacidad de arrepentirse, a tal grado que llega al suicidio. Miren, si usted avanza ahí en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 18 ya nos está narrando cómo es la turba que arresta a Jesús, que se lo llevan a enjuiciar, pero ahí en esos primeros 6 versículos se encuentra Judas. Tan natural se narra de que ya forma parte de aquellos que quieren destruir a Jesús. Déjenme leer el versículo 1. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos, también Judas, el que lo iba a entregar. Ya formaba parte de ellos, hermanos. Conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, lo respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Este versículo, hermanos, a mí se me hace impresionante, porque esa palabra de decir yo soy es como cuando Dios se revela por primera vez al pueblo de Israel. Está diciendo: yo soy el Dios eterno que subsiste por sí mismo. Y la manera en la que lo dijo, hermanos, o sea, Juan está diciendo literalmente eso pasó. Nadie pudo quedar de pie. Todos cayeron postrados delante de Jesús. Y piensa en esa escena. Él llevaba un grupo de soldados romanos que eran cientos. También llevaba a guardianes del templo de los judíos. No sé si eran unos 20 o 30. Y todavía había pues algunos líderes, ¿verdad? Y todos estaban determinados. Era la hora de las tinieblas. Todos estaban enojados. Pero Jesús solamente con una palabra hace que caigan postrados. Hermanos, ahí se encontraba Judas. Está diciendo: Judas cayó también rendido a los pies de Jesús. Yo no sé si fue un momento de confusión y de repente se paran y luego empieza otra vez el diálogo, ya se deja arrestar, en eso se van los demás. Pero Judas, hermanos, presenció también ese despliegue divino de Jesús. Y sin embargo, si usted lo nota, no le sirvió para arrepentirse. Es algo tremendo, porque esa experiencia ya no fue suficiente. ¿Por qué? Porque Jesús lo entregó a sus pasiones. Dios en Romanos dice que a esas personas que insisten en ciertos pecados se entregan, y es un juicio donde Él los entrega a ese tipo de pecados. Esa codicia de dinero, de poder de Judas ya no pudo tener marcha atrás. Sí nos habla
el pasaje de que va y regresa las 30 monedas de plata y se suicida, pero eso fue un arrepentimiento inútil. ¿Por qué? Porque ya no le alcanzó nada más para sentirse la peor persona del mundo, pero nunca con la confianza para ir a pedirle perdón a Jesús. A alguien tan cercano, pero fue inútil. ¿Por qué? Porque hay una cercanía que es la que más interesa, una revisión completa de nuestra voluntad. Vamos a terminar, hermanos. Bueno, no sin antes pasar a ver parte del desenlace de la vida de Judas, que se narra en el capítulo 27 de Mateo. Ahí lo vimos, bueno, se nos acabó de parafrasear, pero para leérselos exacto en el versículo 3, Judas, el que lo había entregado viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Y fue una muerte tan grotesca. Cuando lee el libro de los Hechos, dice que parece ser que ni le salió bien esa horca, la manera como él planeó suicidarse, que hizo un desastre. Se cae y se revienta, se le salen las tripas, pasa algo tan grotesco ahí. Y es solamente lo visible que se puede ver de lo que le ocurrió a esta persona, hermanos, porque inmediatamente en los siguientes segundos estuvo en una condenación eterna y sin oportunidad de arrepentirse. Y fue alguien tan cercano a Jesús. Vamos a terminar aquí en Juan con los versículos 28 al 30. Avanzando aquí, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué les dijo eso, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Así que en este punto fue crucial, hermanos. Aquí es donde se hace ese camino sin retorno de Judas. Cuando Satanás entra, cuando él le abre la puerta, y ya todo fue en caída hasta llegar a una condenación eterna. Ellos, hermanos, seguían perplejos porque Jesús les acaba de decir: bueno, les voy a demostrar quién es el que me va a traicionar. Y le da el pan, se lo entrega, y ellos no pueden creerlo. Decían: seguramente va a pagarle a alguien algo de los preparativos, o ya había acordado con Jesús que tenía que dar algo a los pobres, a los necesitados. Pero eso sigue pasando. No entendieron hasta que ocurre la resurrección, hasta que ellos proviene la venida del Espíritu Santo y reflexionan. Ahora sí cobra sentido lo que Jesús les dijo: es necesario que todo esto ocurra para que crean en mí. Que por cierto, hermanos, eso se escribió, no me gusta mucho hablar del griego porque pues yo no lo domino, pero eso que tenemos en el versículo 19, donde dice: se los digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Eso de crean yo soy se le dice una voz activa y significa que sigan creyendo. Ellos ya creían en Jesús, por eso estaban con él. Por eso Jesús decía, cuando se fueron multitudes, y les dijo: ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? No, nosotros no nos vamos, solamente en ti se encuentran palabras de vida eterna. Entonces este incidente de Judas también va a servir para que su fe siga creciendo. Ya creen en mí, pero ustedes van a creer más, porque se está cumpliendo al pie de la letra esta traición. Alguien tan cerca, imperceptible para algunos, pero su corazón siempre lejos de Dios. Yo creo que uno de los propósitos de que se predique esto, hermanos, es para que se evite esto también en la iglesia, porque puede pasar que un corazón esté engañado. Eso es una de las cosas más terribles que hace el pecado, nos enceguece. Judas, yo creo que pensaba a Jesús como un salvador, pero no en ese sentido espiritual de que lo iba a librar de sus pecados y de su avaricia.
Él pensaba en un libertador político, casi todos están de acuerdo con eso, pero nunca entendió que él estaba para establecer su reino. Y así también hay personas, hermanos, bien intencionadas en los templos, que pueden estar aquí disfrutando, escuchando, pero sin embargo es una realidad que nunca se han entregado a él. Y es mi deseo, hermanos, que no ocurra un momento, no se replique ese punto tan siniestro de un camino sin retorno como en la vida de Judas. Yo creo que por eso también aquí en este pasaje ese propósito. Cuando uno va al Evangelio de Lucas, se describe en el capítulo 22 de la siguiente manera, en el versículo 53. Jesús dice, esa misma noche cuando lo arrestan, dice: cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Esa noche fue terrible, ellos estaban enceguecidos, estaban juzgando injustamente a Jesús. Judas le traicionó. ¿Por qué? Porque era una manifestación de las tinieblas, y aquellos que nunca quisieron rendir su voluntad a Jesús fueron instrumentos de Satanás. Así que cuando venga esa hora, es el deseo de cada pastor, hermanos, que nadie sea afectado negativamente por ese tipo de manifestaciones reales, siniestras, donde Satanás es lo que quiere, que las personas entren a ese punto sin retorno, entren a un rechazo continuo de Jesús y jamás se entreguen a él. Así que, viendo las conclusiones, hermanos, y este relato nos habla de esa terrible realidad de una posesión demoníaca en las personas, es necesario tenerlo presente, y que esta trágica realidad en los congregantes no se repita aquí. En Lucas capítulo 10, déjenme leerles lo que dice el versículo 17 y 20 para seguir reforzando esto. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es aquella ocasión cuando Jesús los manda, y ahí estaba Judas, hermanos. Judas fue enviado para sanar, para predicar, incluso para expulsar demonios. Y Judas estuvo en ese informe de: yo expulsé demonios. Fíjense, cuando avanzamos al versículo 20, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Judas, hermanos, gustó de los dones del Espíritu Santo. Estuvo tan cercano, él estuvo expulsando demonios, pero sin embargo, él se iba a encontrar con la realidad que también nos dijo Jesús en Mateo capítulo 7. Si quieren no lo busque, pero yo le leo los versículos 22 y 23. Ese tipo de personas van a existir y nos vamos a sorprender allá en el cielo. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Judas va a estar en esa lista, hermanos. Y yo creo que este pasaje está para advertir y hacer volver a cada uno de los congregantes, y también los que están afuera del templo, decirles: tú también estás en peligro. Mientras no te rindas por completo a Dios, vas a tener el mismo destino. Así que, hermanos, este mensaje lo debemos de ver como una bendición para que las personas reaccionen. Usted lo debe entender, tiene que meditar, hacerlo de manera introspectiva y decir: yo no quiero esto. Y piense bien, yo me estoy acercando a Jesús con motivos incorrectos. Yo estoy buscando más mi gloria que la gloria de Él. Yo puedo decir libremente: Abba, Padre, tú eres mi Padre. El Espíritu Santo me da testimonio de que yo soy tu hijo, ¿no? Porque si no es así, hermanos, me temo que sigues también en ese peligro. Nuestro deseo, hermanos, es que nadie experimente una vida de esas tinieblas. Que se diga: se congregó, escuchó, pero
terminó trágicamente. Las tinieblas inundaron su vida, sino todo lo contrario, hermanos. Así como es una realidad que la persona misma de Satanás puede poseer a alguien, es una realidad, hermanos, y es para gloria de Dios que el Espíritu Santo también puede poseer a las personas. Les puede dar fe, les puede dar arrepentimiento, puede hacer que esos afectos, todas esas dudas también, si pudiera tener, de entregarle por completo la vida a Dios, esa falta de fe también, Dios puede hacer que eso se haga completamente transformado si esa persona se decide sinceramente a conocer a Jesús, a pedirle esa ayuda, a pedirle: ten misericordia de mí. Yo no quiero vivir esas densas tinieblas, sino todo lo contrario. Quiero ser como Juan, que tenía esa confianza de acercarse y decirle: yo era el favorito de Jesús. Y así lo somos todos, hermanos, somos preciosos para Él. Miremos, hermanos, y lo hemos escuchado muchas veces, pero yo creo que esta es una muy buena ocasión para que usted también no se vaya sin antes escuchar lo mismo que se dijo el autor de la carta de Hebreos en el capítulo 3:15. Dice: por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación. Así que hoy es el día de salvación, hermanos. Oremos. Señor bendito, si hoy se nos trajo este mensaje es porque nosotros queremos asegurarnos de que todos, queremos que todos estén en tu presencia, Padre. Si Judas logró engañar a los demás discípulos, es que el hombre tenemos esa habilidad cuando estamos separados de ti, de poder esconder, de poder poner una máscara y pasar desapercibidos. Y a veces es difícil predicar de esta manera aquí, Señor, porque yo no insinúo que alguien esté así, Señor, pero si alguien está ahí durante todos estos años ha tenido esa careta, Señor, tú hazle ver, Padre, que tu Espíritu Santo y tu palabra con poder haga que sienta esa solemnidad de que necesita entregarse a ti, Señor, para no tener el mismo final de Judas. Y así como Judas terminó de manera trágica, han habido millones de personas que lo siguen haciendo, Señor, y hoy en día muchos le siguen rechazando, pero que no sea aquí, Señor, en esta iglesia. Lo pedimos, Padre, para tu gloria. Produce fe, produce el efecto que desea tu palabra, que todos los pecadores procedan al arrepentimiento. Lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.